Agora sim, vamos dar início à nossa sessão, cumprimentando muito, agora mais oficialmente, quem está na sala e também quem está novamente agora aos quadradinhos, com particular ênfase, claro, para o cumprimento à nossa conferencista de hoje, a professora Carmen. Que nos veio visitar e que nós recebemos com muito gosto. Daqui a pouco vou dar-lhe a palavra. Antes disso, vamos pedir ao Dr. Marco Daniel o favor de ler a ata da semana passada. Faz favor, Dr. Marco Daniel. Obrigado, Sra. Presidente. Passo então à leitura da ata. Aos 19 dias do mês de fevereiro do ano de 2025, realizou-se na sede da Academia Portuguesa da História a 7ª sessão do ano académico. Contou a reunião com 62 participantes, 42 no Palácio dos Lilazes e 20 de forma telemática. Iniciou a sessão a Presidente da Academia, cumprimentando os presentes e oradores e saudando, de forma particular, o grupo de participantes da atividade Visitas Comentadas, organizada pela Divisão de Promoção e Comunicação Cultural da Câmara Municipal de Lisboa, que na manhã desse dia 19 haviam sido recebidos na visita que fizeram à Academia pelo Vice-Presidente, Professor Dr. Miguel Correia Monteiro. Deu depois a Presidente a palavra à Secretária-Geral para a leitura da ata da sessão anterior. Lida a ata, foi posta à votação, sendo aprovada por unanimidade. A Presidente informou de seguida das ausências dos académicos, cujas justificações vão anexadas à presente ata, salientando a justificação da vogal doutora Maria Odete Sequeira Martins, impossibilitada de estar presente por motivos de saúde. Fazendo eco das notícias acerca da saúde do Papa Francisco, lembrou ainda à Presidente a recepção que os membros da Academia tiveram por Sua Santidade no Vaticano no mês de maio do ano passado. No período destinado às informações, destacou a Presidente várias publicações oferecidas à Academia, quer pelo orador da sessão, quer pela académica correspondente, doutora Maria Teresa Lopes Pereira, obras que ficarão disponíveis na biblioteca. A Presidente apresentou de seguida ao orador, professor Dr. Luís Manuel Araújo, académico correspondente, que tomou a palavra a fim de apresentar o tema Sarcófagos egípcios em Portugal. Com recurso à vasta e criteriosa iconografia, abordou o egiptólogo diferentes matérias relacionadas com o sepultamento no Antigo Egito, com e sem sarcófago, propondo acerto terminológico quando os historiadores tomam este tipo de matérias sobre a crença dos egípcios na eternidade, não deixando de referir os diferentes espécimes arqueológicos que se encontram nos espaços museológicos nacionais. Agradeceu a Presidente a comunicação apresentada e deu a palavra aos participantes na sessão para os esclarecimentos ou comentários que entendessem oportunos. Intervieram a este propósito os seguintes académicos que felicitaram o orador e o interpelaram com os pedidos de esclarecimento que a apresentação suscitou: Ana Leal de Faria, João Luís Cardoso e Horácio Brito. Interveio novamente o orador, satisfazendo os pedidos de esclarecimento e a todos agradecendo a atenção dispensada. Encerrou a reunião com o anúncio da temática da sessão de 26 de fevereiro, convocada para as 15 horas, na qual terá lugar uma exposição da professora doutora Carmen Manso Porto, académica correspondente espanhola, com o tema San Telmo, patrón de los navegantes, siglo XV e XVI. A sessão, da qual ficou lavrada a presente ata que vai assinada nos termos legais, terminou às 16h45. Muito obrigada, Dr. Marco Daniel. Pergunto aos presentes na sessão passada se alguém se quer pronunciar sobre a ata. Nem aqui? Aqui ninguém se quer pronunciar. Os quadradinhos, alguém se quer pronunciar? Também ninguém se quer pronunciar. Então, para quem esteve na semana passada, eu coloco à votação. Alguém vota contra? Os quadradinhos. Também ninguém vota contra. Está aprovada por unanimidade, com os costumados agradecimentos ao professor, ao Dr. Marco Daniel Duarte. Justifica as faltas para hoje. Temos explicar para a nossa amiga Carmen, sobretudo, habitualmente lemos as faltas, a justificação das faltas de quem escreve. Quem não escreve, fica a justificação anexa à ata, mas não fica registado o nome.
A professora Fátima Reis, nossa secretária-geral, está neste momento a fazer uma conferência na 12ª semana de reabilitação urbana de Lisboa, portanto, que não consegue ainda estar em 2 sítios ao mesmo tempo, portanto, está lá, não pode estar connosco. Dr. José Briços, que também pede para justificar, por motivos familiares, não, está ocupado. Também por motivos familiares, a professora Margarida Garcês Ventura está a pedir justificação, embora diga que eventualmente poderá vir a assistir através dos quadradinhos, mas ainda cá não está, é porque ainda não se despachou. Pede, no entanto, que apresente as suas felicitações à conferencista, na certeza de que será uma ótima conferência sobre tão relevante tema. O professor Jorge Braga de Macedo, isto tem pena, mas que infelizmente também não pode estar, bem como a doutora Maria Manuela Ribeiro, que diz lamentar não poder participar nesta sessão e pede que apresente os cumprimentos à distinta oradora. Do mesmo modo, a professora Maria Helena Cruz, a doutora Maria Helena Cruz Coelho e a doutora Maria José Azevedo Santos me pediram, não estão aqui escritos, mas me pediram que justificasse as faltas. Justificada está também a falta da doutora Maria Odete Sequeira, que, como sempre, continua internada, mas graças a Deus está melhor. Estivemos a visitá-la ontem, segunda-feira, e ela está com muita força. Esperemos que dentro de algum tempo possa estar connosco, embora o processo seja muito lento, mas pronto. São estas as justificações que eu tenho. Também não tenho informações relevantes para dar hoje sobre atividades. Portanto, pergunto se alguma dos seus académicos quer usar a palavra para dar alguma informação. Ninguém quer usar a palavra. Aos quadradinhos também ninguém quer usar a palavra. Nada, está tudo muito calado. Isto está tudo muito silencioso. Está tudo muito na expectativa de ouvir a doutora Carmen. É isso. E por isso mesmo eu vou-lhe dar já a palavra. Doutora Carmen, muito bem-vinda. Fiquei muito contente, feliz, quando vi a sua proposta de conferência. É sempre muito bom ter connosco os nossos amigos, os nossos académicos, os nossos amigos de outros países que querem fazer quórum connosco na academia. Fiquei, portanto, muito contente. Só tenho pena realmente que não seja possível fazer pessoalmente, mas também entendo que, havendo agora a possibilidade desta não sei se chama telepatia, eles chamam de forma telemática, deste modo de comunicação, também percebo que é uma maneira mais fácil de comunicarmos, de estarmos uns com os outros e, portanto, vamos avançando, porque é uma maneira de nos vermos. A doutora Carmen Manso é académica desde 2007, para quem tem menos contacto com a professora, é académica desde 2007. O currículo que eu tenho aqui não sei se está atualizado, mas há uma coisa que eu tenho a certeza que está, é que é licenciada e doutorada pela Universidade Complutense de Madrid e na altura deste currículo era professora associada na Universidade Autónoma de Madrid. Não sei se isto já sofreu alteração ou não, de qualquer maneira é aquilo que eu tenho aqui. Doutora Carmen Manso é membro de inúmeras instituições, nomeadamente da Real Academia da História de Espanha, da Real Academia Galega de Belas Artes, Nossa Senhora do Rosário, da Academia Portuguesa da História, como não, da Academia Auriense Mindoniense de São Rosendo, e por aí fora não vou ler as outras, porque ela tem tantas, nunca mais saí aqui e tenho que lhe dar a palavra a ela. Portanto, tem participado em inúmeros projetos de investigação, tem inúmeras publicações também feitas e já nos deu o gosto de 2 conferências na nossa academia. Uma sobre tesouros da cartografia portuguesa, conservados na Real Academia da História de Espanha, em 2009, e hoje será a segunda, com o Santelmo, patrono dos navegantes. Disse não dei informação sobre um aspecto importante da especialidade da doutora Carmen, é que ela é licenciada e doutorada em História da Arte. Faltou-me aqui a História da Arte, não é de menor importância realmente para o conhecimento desta nossa académica. Portanto, poderia dizer muito mais coisas, mas vou-lhe dar a palavra a ela, porque certamente terá coisas com mais interesse do que aquilo que eu faria aqui. Doutora, mais uma vez, muito gosto em tê-la connosco. Vou-lhe então dar a palavra para apresentar o seu tema, que já foi anunciado e que eu repito, Santelmo, patrão de los navegantes. Vou dizer em português. Santelmo, chefe, patrão dos navegantes, século XV e XVI.
Portanto, faz favor, a palavra é sua. Quando quiseres, podes Buenas começar. tardes. Aquí. Buenas tardes, excelentísima señora presidenta, excelentísimos señores académicos, señoras y señores. Es para mí muy grato estar hoy conectada desde Madrid por videoconferencia para participar en esta sesión de la Academia Portuguesa de Historia. Hace 18 años, el 12 de diciembre de 2007, tuve el honor de ser elegida académica correspondiente en la Asamblea de los Académicos de Número. 2 años después, el 4 de marzo de 2009, me desplacé a Lisboa para recibir en la sede de la Academia el diploma académico y presentar mi discurso de ingreso sobre tesoros de la cartografía portuguesa conservados en la Real Academia de la Historia de España. En esta imagen, vean cómo la presidenta, doña Manuela Mendonça, me entregaba el diploma e insignia académica, junto al vicepresidente, profesor doctor Miguel Correia Monteiro. Hoy, por videoconferencia, vuelvo a tener el honor de saludarles y de presentarles esta comunicación. Hablaré despacio para que me puedan seguir. Me gusta escuchar las grabaciones de las sesiones que nos envía la secretaria Seral, María Fátima Reis, y el asistente Luis Silva. Las comunicaciones que se presentan me parecen muy interesantes. Hace unas semanas, el doctor Saúl Antonio Gómez, disertor sobre dominicanos de vida pastoral no Portugal medievo, nos mostró imágenes de Fray Gil, de Santarém, San Gonzalo de Amarante, y una bella escultura de San Pedro González Telmo de Nosa Señora das Areas, diócesis de Aveiro, de la que también les hablaré. Es la tercera imagen, es la segunda imagen de la pantalla. Mi disertación trata sobre San Pedro González, fraile de la Orden de Predicadores, conocido como Fray Pedro González Corposanto, Fray Pedro González Telmo o San Telmo. Analizaré su iconografía durante los siglos XV y XVI en relación con las navegaciones. Sobre este dominico he investigado en mi tesis doctoral El arte de la Orden de Santo Domingo en la Galicia medieval, publicada por la Universidad Complutense y también por la Fundación Barrié de la Maza bajo el título Arte gótico en Galicia, los dominicos. A Fray Pedro González le he dedicado otros trabajos. El primero fue un breve estudio sobre predicación, devoción y culto por las costas gallegas y portuguesas. Después escribí sobre él en otros trabajos sobre la Catedral de Tui. Como saben, San Telmo es el patrono de la ciudad de Tui. Y durante varios años colaboré en los libros dedicados a la fiesta. Este es el sumario de mi conferencia. Primero hablaré de la biografía de Fray Pedro González y su veneración como Corpo Santo a partir de su entierro en la Catedral de Tui. En segundo lugar, veremos el cambio de advocación de Fray Pedro Corpo Santo a Fray Pedro González Telmo o San Telmo. En tercer lugar, veremos capillas y cofradías en las costas españolas y portuguesas. Y en cuarto lugar, imágenes testimoniales de Corpo Santo. Comenzamos. Biografía. Fray Pedro González nació en Fromista, en Palencia, hacia 1190 y siendo deán de la Catedral de Palencia sintió vocación como predicador. En 1220 ingresó en la Orden de Predicadores. Su fama se extendió por la corte de Fernando III, quien le nombró su confesor y predicador para acompañarle en la campaña de Andalucía. El rey quería que sus sermones levantaran el ánimo de las tropas y que sus oraciones ayudasen a lograr la victoria. Asistió a la conquista de Córdoba en 1236 y consagró como iglesias las mezquitas de la ciudad.
Hacia 1237 fue destinado al convento de Santa María de Bonaval en Santiago para ejercer la predicación por Galicia, siendo uno de los primeros dominicos que lo hizo por estas tierras con alto nivel de preparación y acogida. En Rivadavia edificó el puente de Castrelo con sus discípulos y con la ayuda de Fernando III. De camino hacia Tui se adentró en tierras portuguesas. En Guimaraes se hospedó en una casa hospital y después se trasladó a Braga, Porto, Viana y Camiña. Finalmente se instaló en Tui. En 1246 dio un sermón en la catedral de Tui y se sintió enfermo y quiso volver a su convento de Santiago, pero durante el viaje en el puente das Febres, que es una etapa del camino portugués a Santiago, sintió que debía de regresar a Tui. Allí falleció en una casa próxima a la catedral en donde solía hospedarse. En ella se edificó una capilla para su veneración. Hacia 1400, la rúa recibió el nombre de Corpo Santo. En los tableros de madera de la sillería de coro de la catedral, tallados en 1699, se narran escenas de su vida, muerte y milagros. Les muestro dos expresivas. Fray Pedro, sentado en una cama poco antes de morir, entrega su cinturón al amigo que le acogió en su casa. El momento de su muerte, echado en la cama y sujetando una cruz con 6 personas que le acompañan. La capilla medieval del Corpo Santo se describe en el proceso de canonización de 1732 y en el acta de colocación de la primera piedra en 1769, de la nueva iglesia de San Telmo, edificada sobre la misma capilla y conservándose esta como cripta con un altar. Sobre la puerta de entrada está la imagen de la primitiva capilla. La iglesia es un ejemplar único del barroco portugués en Galicia. Fue proyectada por el portugués Fray Mateo de Mosteiro bajo el patrocinio del obispo de Tui. El atrio se terminó en 1803. La iglesia tiene forma de rotonda con 4 balcones tribuna y bóveda gallonada. Los retablos fueron pintados por el portugués Antonio de la Cruz, lo mismo que los medallones que representan los milagros del santo. Al exterior están las esculturas de San Telmo, Santo Domingo y San Vicente Ferrer. En los altares de la iglesia y en la cripta preside San Telmo como patrón de los navegantes. Vean a la derecha la celebración de las fiestas de San Telmo en 2015 y enfrente de Tui, en la otra orilla del Miño, se alza la ciudad portuguesa de Valença do Miño, ambas muy unidas a lo largo de la historia. Vean la capilla de San Telmo mirando a Valença y extramuros se alza el convento de Santo Domingo de Tui, trasladado desde su primitivo emplazamiento en 1272 a este lugar cerca del río entre 1238 y 1230. Los terrenos se compraron a una vecina de Valença y el convento fue construido pro ánima por Fray Domingo de Valença, pariente del provincial de España Fray Martín de Valença, y de su madre Durancia Pérez, terciaria dominica, los 3 oriundos de Valença. Se evoca en este relieve funerario y fundacional. El cuerpo de Fray Pedro se trasladó en procesión precedida por el obispo desde la casa hasta la catedral y recibió sepultura en el trascoro, en el penúltimo tramo de la nave central, en un sarcófago sobre el pavimento, con una tapa y cubierta sobresaliente. Su sucesor, el obispo Gil Pérez Cerveira, encomendó a los religiosos que investigaran los milagros de Fray Pedro y los pusieran por escrito. Prepararon una relación de 180 milagros que el prelado envió al capítulo general de la orden celebrado en Toulouse en 1258 para promover su canonización. Es el relato más antiguo que se conserva sobre el fraile. Delante del sepulcro se puso una lámpara. En el siglo XV se construyó un altar sobre su tumba y se celebró su fiesta con lecciones para el oficio divino y misa para el sacrificio. Con el paso de los años, el culto a Fray Pedro se fue enriqueciendo con ornamentos, objetos, imágenes
y la capa o bordón del santo. El bastón en tau, que todavía se conserva, que pueden ver aquí recubierto de plata. Y varias lámparas de plata que ardían ante la tumba. En las imágenes medievales tardías de Fray Pedro medievales, conservadas en Galicia y Portugal, conocemos los dos primeros atributos del santo, de Santo Domingo de Guzmán y de los seguidores, que son el báculo con remate en tau o curvo y el libro de los evangelios cerrado en forma de códice. En la relación de los milagros de Fray Pedro se narran dos episodios relacionados con los marineros y se representaron en la sillería de coro mencionada. El primero se refiere a la salvación de uno de ellos que había sido sorprendido por un vendaval y se precipitó al mar. El segundo, a la calma súbita, por intercesión de Fray Pedro, de una tremenda tempestad. En el proceso de canonización de 1732, otros hechos milagrosos que podrían explicar el patronazgo del dominico sobre los marineros. Se conservan otros. 6 testigos fiables de la villa de Valença declararon haber escuchado contar a sus padres y abuelos que cuando el santo estaba en Tui y no había barcas para atravesar el Miño para ir a Valença, Fray Pedro ayudaba a la gente a hacerlo colocando su capa sobre el río. En 1381 se documenta la cofradía de pescadores de Tui bajo la advocación do Corpo Santo. Las visitas a su tumba se fueron incrementando durante los siglos. La barca que cruzaba el Miño entre La Guardia y Camiña se llamaba la barca do Corpo Santo, pues el dinero recaudado era para su culto. Los frailes encontraron en los relatos de náufragos y en sus figuraciones en pinturas y relieves un método didáctico para adoctrinar al público en los auditorios y resaltar los valores espirituales relacionados con la penitencia, es decir, la confesión y el arrepentimiento de los pecados. Establecieron el relato de los salmos penitenciales al que acompañaban las plegarias de absolución. Por eso en el arte se representan salvando a los náufragos que les invocaban y hacían penitencia durante el tiempo que duraba la tormenta. Especialmente a los dominicos, Santo Domingo de Guzmán, San Pedro Mártir, San Vicente Ferrer y al franciscano portugués San Antonio de Padua. En el sepulcro de San Pedro Mártir, en la Basílica de San Eustorgio en Milán, se representan escenas de su vida, y en una de ellas, San Pedro, aquí la ven, asoma entre las nubes del cielo y bendice a los tripulantes de una coca que sufre una tempestad, y ellos rezan y le invocan para que les auxilie. Otros episodios los protagoniza Santo Domingo. Así, en esta pintura del retablo de Santa Clara de Vic, el santo está de pie junto a unas rocas y extiende su báculo para salvar a los tripulantes que han caído al mar, al haber volcado su navío. Eran unos peregrinos ingleses que iban de peregrinación a Santiago. Uno de los frailes que le acompaña está sentado y lee los versículos del Salmo Penitencial 37, es decir, la oración de un pecador en peligro de muerte, muy adecuado para la confesión de los pecados. En estas pinturas vemos a la izquierda a Santo Domingo en vuelo sobre las velas del navío en actitud de auxiliar a los náufragos. A la derecha, San Pedro Mártir posado sobre la botavara de otro navío. Recuerda las imágenes de San Telmo de los siglos XV al XVIII. Vean en este detalle del altar relicario de San Telmo, de la capilla de las reliquias de la Catedral de Tui, un ejemplo significativo. En conclusión, la iconografía de Fray Pedro González Corpo Santo, salvando náufragos, se pudo inspirar en estas y otras imágenes medievales de santos. Vamos a ver el cambio de advocación de Fray Pedro Corpo Santo a San Pedro González Telmo o a San Telmo. La advocación de Corpo Santo dada a Fray Pedro a partir de su muerte permaneció durante siglos, siendo el patrón de los navegantes. Después se mantuvo el Corpo Santo o se cambió por el apelativo San Telmo. San Telmo se identifica en España con los conocidos Fuegos de San Telmo,
Aunque se le denomina fuego, no quema ni es un rayo. Es una chispa llamada descarga de corona que, a diferencia de los rayos, no se desplaza. Cuando se acerca un temporal y está a punto de terminar, en los extremos de los mastros y de las gavias de los barcos aparecen unas luces o llamas. Desde la antigüedad, este meteoro eléctrico se interpreta como aviso de los dioses protectores para que los marineros adviertan del peligro que se aproxima en el mar. En la mitología clásica se atribuía a los gemelos Castor y Pólux, los dioscuros, y a Helena, y después se vincularon a varios santos, entre ellos San Erasmo de Formia. Aquí lo tienen, San Erasmo o San Telmo, mártir, obispo de Antioquía, cuyas reliquias se conservan en la ciudad costera de Gaeta. Era el patrón de los navegantes en el Mediterráneo e invocado por los marineros de las costas italianas y españolas. Pero a comienzos del siglo XV, la luz o lume santo se asignaba también a Fray Pedro González, que avisaba del peligro a los marineros. Como pueden apreciar en estas imágenes, ambos portan la maqueta de un navío, pero San Erasmo se identifica por su indumentaria de obispo con mitra, nimbo y báculo. Fray Pedro González luce el hábito dominicano con nimbo y porta un cirio con llama. Según el padre Flórez, un historiador del siglo XVIII, que hizo la España Sagrada, de todas las diócesis de España, la voz Telmo, sería una corrupción moderna de pronunciar y escribir San Telmo por Sant Elmo. El cognomen San Telmo, dado al fraile dominico, acabó por eclipsar al nombre propio Pedro González, de tal manera que algunas personas no conocen su verdadero nombre. Las leyendas o relatos de navegantes que imploraban a Fray Pedro González, Corpo Santo o San Telmo para que les auxiliasen entre las tormentas en el mar se remontan al siglo XV y son frecuentes a partir de la época de las navegaciones de los españoles y portugueses por el Atlántico y en las navegaciones por el Mediterráneo. El relato más antiguo corresponde a Ruy González de Clavijo en su historia del Gran Tamorlán, que cuenta el 17 de julio de 1403, en la costa italiana frente a la isla de Sicilia, junto a dos islas que son despobladas y llaman la una Paranea y la otra Paranín, durante la madrugada descargó una gran tormenta. El patrón mandó cantar las letanías y que todos pidiesen en misericordia a Dios, y acabada la oración, andando en la tormenta, pareció una lumbre de candela en la gavia encima del mastín de la carraca y otra lumbre en el madero que llaman bauprés, que está en el castillo de Abante, y otra lumbre como de candea en una vara de espinelo que está en la popa. Estas lumbres que así vieron decían que eran Fray Pedro González de Tuy, que se habían encomendado a él. Y otro día amanecieron cerca de estas islas y a ojo de la isla de Sicilia con buen tiempo seguro. Hasta aquí la cita. El relato identifica al dominico. Ya se conocía su sepulcro en la catedral tudense y su devoción se había extendido a la cofradía de mareantes y navegantes. En la crónica de Pero Niño, escrita en 1448, se narra cómo los hombres de sus galeras se encallaron cerca de San Miguel del Monte, una isla que está en la costa de Cornualles, y ante el miedo a morir ahogados, unos se encomendaron a Santa María de Guadalupe, otros a Santiago de Galicia, otros a Santa María de Finisterra, otros a Fray Pedro González de Tuy y otros a San Vicente do Cabo. El 6 de octubre de 1493, en el segundo viaje de Colón, los tripulantes, el almirante y su hijo Hernando, identificaron la presencia del meteoro de los Palos como aparición del cuerpo de San Telmo. Lo cuenta Hernando en su historia del almirante. Dice, el mismo sábado noche se vio el fuego de San Telmo, con 7 velas encendidas encima de la gavia, con mucha lluvia y espantosos truenos. Quiero decir que se veían las luces que los marineros afirman ser el cuerpo de San Telmo.
y le canta muchas letanías y oraciones, y teniendo por cierto que en las tormentas donde se aparezca nada puede peligrar. El licenciado Molina, en su descripción del Reino de Galicia, en 1550, se refiere a la devoción que le tienen los navegantes, llamándole Fray Pero González, y dicen que ha librado navíos de grandes peligros, y hecho en la mar muchos milagros, y muchos navíos, sin tener ocasión, vienen a surgir a este puerto por solo visitalle, y se llama por más común nombre San Telmo. En España, desde mediados del siglo XVI, se fue cambiando su nombre a San Telmo. Sin embargo, en Portugal permaneció por más tiempo el nombre de Corpo Santo. Vamos a ver ahora, en tercer lugar, las capillas y cofradías en las costas gallegas y portuguesas. El culto popular al Corpo Santo comenzó sobre su tumba al aumentar los hechos milagrosos. El obispo de Tui y los dominicos iniciaron su proceso de canonización en el capítulo general de la orden, celebrado en Toulouse, y la devoción se extendió a las regiones en donde había predicado. En el siglo XVII, en Portugal y en la diócesis de Tui, se abrieron varios procesos para procurar su canonización. La confirmación oficial llegó después de un voluminoso proceso el 13 de diciembre de 1741 por el Papa Benedicto XIV, aprobando la existencia de un cultus immemoriabilis, análogo a beato. En el siglo XVI se había intensificado su protección a los marineros y la defensa de su memoria por parte de las diócesis de Tui, Braga y Lisboa y de la Orden de Santo Domingo. De esta manera se fundaron cofradías, capillas e iglesias bajo las advocaciones de Corpo Santo y de San Telmo. En la biografía, en 1587, el padre Vicente Justiniano Antist, autor de esta biografía, decía que era venerado como santo antes de su canonización, como lo habían sido otros. Desde el siglo XIV hay testimonios documentales sobre la fundación de cofradías del Corpo Santo en ciudades y villas portuguesas: Setúbal, Porto, Masarelos e Islas Azores, y en las gallegas, Bayona y Tui, entre otras. En la villa de Camiña, que daba salida del río Miño al océano Atlántico, se levantó la capela do Señor dos Mareantes en 1511. La iglesia matriz de Viana do Castelo cuenta con la capela do Señor Jesús dos Mareantes con inscripción de 1504. En su retablo barroco preside el Corpo Santo con un libro y bastón, y San Vicente, también patrón de los navegantes. En Setúbal, hacia 1340, se fundó la Casa do Corpo Santo, que contaba con una cofradía. Allí estableció Juan I de Portugal la Casa de Beneficencia, el Hospital do Corpo Santo. En la ciudad de Porto se edificó en 1394 la Capela do Corpo Santo de Masarelos y la Confraría das Almas do Corpo Santo para cumplir un voto de los marineros. El documento dice: o capitán Antonio Espíritu Santo Silva e o gajeiro Ignacio de Sousa do Galeao São Pedro e máis 27 homens da tripulação do navío fixeran o voto de erguer unha ermida a San Pedro Telmo en agradecimiento pelo milagre que lles fez durante una viaje de Londres para o Porto. Foi o caso que, no camiño, cando chegaran ao mar da Vizcaya, un violento temporal les partiu o mastro da proa e arrancou todas as velas do mastro grande, destruindo o leme, deixando o navío desgobernado, durante 3 días e 3 noites, só amparado pelas tábuas do porao, a meter agua en grande cuantidade, en risco de se afundar. E tendo o gajeiro subido ao mastro real para sondar o horizonte, pediu a protexao de San Telmo, advogado dos mariñeiros, e logo a súa imagen le apareceu no topo dos mastros con 3 farois acesos, acalmándose o mar e avistando terra. E despois, unha brisa benigna e favorável os levou até o porto de Vigo, onde desembarcaran. No día seguinte foran en procisao, descalzos e pedindo esmola
ao túmulo de Sao Pedro Teimo, a Tui, onde juraran, en agradecimiento, levantar unha ermita ao santo na súa terra. Concertado o navío aquí, regresaran a 20 de decembro de 1394 e logo se organizaran en confraría para dar cumplimiento ao voto. Hasta aquí la cita. La actual iglesia parroquial de Masarelos se edificó en 1776 sobre el emplazamiento de la antigua ermita medieval levantada en 1394 por la Cofradía das Almas del Santo Corpo de Masarelos. En la parte posterior se alza este mural de azulejos blancos y azules que representan al infante Enrique el Navegante, gran explorador y hermano de la citada cofradía marinera. En Aveiro existió una ermita do Corpo Santo de la Cofradía dos Mareantes y un convento de los dominicos que actualmente es la sede de Santo Domingo de Aveiro. En sus azulejos se representan a San Gonzalo de Amarante, compañero de San Telmo, con el milagro de la pesca para alimentar a los trabajadores que edificaban el puente sobre el Tamega. En Vila do Conte, en la iglesia matriz, los mareantes financiaron la capilla do Corpo Santo en 1542. La iglesia do Corpo Santo de Lisboa está situada en Largo do Corpo Santo. Reemplaza la antigua capilla de Nosa Señora da Grasa, del siglo XV, reconstruida en 1594 y dañada por el terremoto de 1755, siendo reedificada y entregada a los dominicos irlandeses. Actualmente es propiedad de los dominicos portugueses. Guardaba una imagen de San Pedro González o Santo Corpo, venerado por los pescadores que iban allí a hacer sus ofrendas. La capilla tenía hospital y cofradía de pescadores con un capellán que celebraba su fiesta el día de Nuestra Señora de los Placeres. El santo era llevado bajo un dorsel en procesión por los huertos y casas de Largo do Corpo Santo hasta la iglesia de Saos Domingos en Rosío. A comienzos del siglo XVI, los pescadores y mareantes de Tavira construyeron la iglesia de Nosa Señora das Ondas con la ayuda de la familia Meneses, vinculada a la presencia portuguesa en el norte de África. Sufrió el terremoto de 1755 y fue reedificada. En el retablo mayor barroco preside la escultura de Sao Pedro González Telmo. La cofradía do Corpo Santo de Pontevedra, en Galicia, del gremio de los mareantes, fue la más importante de esta comunidad de Galicia y del norte de Portugal y se fundó en la primera mitad del siglo XV. A ella se debe la financiación de la Basílica de Santa María la Mayor en el siglo siguiente. Voy a ponerles ahora las imágenes testimoniales de Fray Pedro González, Corpo Santo. Desde finales del siglo XV y comienzos del XVI se divulgan los relatos de marineros que invocaban a Fray Pedro Corpo Santo cuando sufrían tormentas a bordo de navíos durante las travesías por el Atlántico y el Mediterráneo. Y el santo las amainaba salvándoles de un naufragio. En esta etapa se cambian los atributos iconográficos. El báculo es sustituido por un cirio luminoso, que era el que alumbraba a los marineros cuando imploraban al santo. El libro de los Evangelios es reemplazado por la maqueta del barco. Lo ven aquí en la portada del convento de San Telmo de la ciudad de San Sebastián, el País Vasco, edificado en una ermita de los pescadores en el primer tercio del siglo XVI. El dominico porta los atributos marineros, el cirio, que está perdido, y el barco. El cambio fue lento y durante la primera mitad del siglo XVI permanecieron los primeros motivos o bien estos convivieron con los marineros en la misma imagen. Así, en la escultura de la portada sur de la Basílica de Santa María la Grande de Pontevedra, el santo muestra un grueso códice con cierre metálico en la mano derecha y en la otra sujeta un báculo. Lo mismo vemos en la escultura de Fray Pedro González
Corpo Santo sobre la puerta de entrada a la cripta de la capilla de San Telmo de Tuy. Las dos son del primer tercio del siglo XVI. De la pervivencia del libro de los Evangelios en la mano izquierda del santo, junto a los atributos marineros, el cirio y la maqueta de un barco en la mano derecha, hay testimonio en la descripción de la talla de Fray Pedro González del retablo de la capilla mayor de Santo Domingo de Tuy de 1554, que hace un perito en el proceso de canonización del siglo XVIII, pero no se conserva. También se valora la escultura de Fray Pedro González en el centro del puente de Arramallosa, que aquí les muestro, bajo la cruz, a la que se otorgaban más de 400 años de antigüedad. Pero la que hoy se conserva es moderna, pero mantiene los atributos, el libro y el cirio. Como predicador y protector de los navegantes en el siglo XV, es esta bella escultura policromada de Fray Pedro González Corpo Santo, procedente de la antigua capilla de Santiago da Póvoa de Barcín, elevada a iglesia parroquial a mediados del siglo XV, en el altar de Santa Quiteria, junto a las esculturas de San Antonio de Lisboa y San Pedro Mártir. El dominico luce hábito y escapulario blanco con capa negra y capucha caída alrededor del cuello y una cinta o fiador que une ambos bordes de la capa. En la tonsura clerical se aprecia un cuidadoso peinado del cerquillo. En la mano derecha sujeta un largo cirio y en la izquierda un grueso libro cerrado. La policromía y la talla del libro indica que se está copiando una Biblia manuscrita o incunable, con encuadernación en piel de cabra roja sobre tapas de madera, como las que se ven en los códices del último tercio del siglo XV. La fisonomía del rostro, con cara redondeada y cuerpo pequeño, recuerda la descripción que hicieron los biógrafos del santo y el santoral de Tuy, que decía: cuerpo no muy grande, agradable a la vista, elegante, atractivo, de conversación agradable y tan equilibrado que se hacía querer de todos. Es una imagen expresiva y una de las más antiguas conservadas de la etapa medieval y representativa del cambio de atributos. Se incorpora el cirio en la mano derecha y una gran coca a sus pies, pero conserva el libro en la mano izquierda. En la capela de Nosa Señora das Areias, Fegresía de São Jacinto, en el concello de Aveiro, se conserva esta bella escultura pétrea de Fray Pedro González Corposanto, de hacia finales del siglo XV, como la anterior, y ofrece los mismos atributos iconográficos. Viste el hábito de la orden dominicana, tonsura, muestra el libro cerrado en la mano izquierda y el largo cirio en la derecha. A sus pies se alza, como ven, la coca sobre un mar ondulado. Como fraile predicador y protector de los navegantes, con el libro y la maqueta del barco, se representa en esta escultura de la misma época, en el altar mayor de la capela de Santo Adriao en Geria, Fegresía de Anturcede, concello de Coimbra. En Portugal se conservan algunas obras similares en azulejos y pintura mural. En la iglesia matriz de Viladoconde, en 1542, se levantó la capilla do Corpo Santo en el costado derecho de la cabecera, financiada por los mareantes. El Corpo Santo preside el retablo y en los dos paneles de azulejos de mediados del siglo XVII se representan a Nosa Señora da Boa Viagen, con cartela votiva, y al Corpo Santo portando el libro y el cirio elevado entre nubes sobre los barcos que navegan y sufren una tormenta. En la cartela se lee Corpus e Corpo Santo y el siguiente epígrafe: partió desta vila do Conde para Angola no ano de 1622. Esta promesa fes a Nosa Señora da Boa Viagen Tomás Pérez Miela. Hasta aquí la cita. Es una promesa para que el santo y la Virgen protejan a su hijo Juan Pérez Bello en el viaje que iba a emprender en un barco.
En esta pintura al fresco de la iglesia de Santa Leocadia, en Gerard de Lima, Viana do Castelo, se identifican en el centro al Corpus Santus con el cirio y el barco. A la izquierda está San Gundisalvo, que es San Gonzalo de Almarante, fraile dominico, acompañante de Fray Pedro, con un libro, y a San Mauro, benedictino, con báculo y libro. Una de las mejores muestras de los atributos marineros, con el cirio y el navío, es la talla en madera de San Telmo en la sillería de coro de la Catedral de Tui. En conclusión, el culto a Fray Pedro González Telmo se extendió desde la ciudad de Tui por las costas gallegas y portuguesas, alcanzando también a otros lugares portugueses del interior, situados en el Camino de Santiago, que también promovieron la peregrinación y el culto al santo en su sepulcro de la Catedral de Tui. El retablo de la Virgen de los Navegantes, conservado en la sala de audiencias de los Reales Alcázares de Sevilla, fue encargo de la Casa de Contratación a Alejo Fernández en 1531-36. En la calle central, la Virgen protege bajo su manto a varias personas vinculadas al mar, representado en la parte inferior con varios navíos. En las calles laterales se encuentran San Juan, San Sebastián, Santiago Apóstol y San Telmo. Este último luce el hábito dominicano, nimbo, y porta un barco en la diestra y un cirio en la siniestra. La iglesia de San José de la ciudad de San Juan de Puerto Rico, que fue de los dominicos, conserva una pintura mural al fresco de San Telmo de 1540. Formaba parte de un conjunto de altares murales dedicados a los dominicos. Es la obra pictórica más antigua de arte hispano conservada en Puerto Rico. San Telmo sujeta un barco con la mano derecha y un cirio con la izquierda, y sobre su cabeza luce una aureola nimbada. Al ser Pedro González Telmo el patrón de las cofradías de navegantes y de los marineros, su culto llegó a la ciudad de Sevilla, sede de la Casa de la Contratación, que fiscalizaba lo relacionado con el comercio con las Indias, Canarias y Berbería. Era escuela de pilotos y tenía funciones judiciales. Por las mismas razones, también se intensificó en la ciudad de Lisboa, sede da Casa da India, que administraba el comercio marítimo de ultramar, principalmente en los siglos XV y XVI, y estaba situada en la Praça do Comércio. Los viajes de exploración y descubrimiento de los españoles y portugueses por sus respectivas líneas de demarcación, los portugueses por oriente y los españoles por occidente, según el Tratado de Tordesillas, difundieron el culto a Fray Pedro Corposanto en las tierras descubiertas. Así se explica la presencia de las imágenes del santo en lugares alejados de la península ibérica, como las Islas Canarias, las Islas Azores, la isla de Madeira, Brasil, Puerto Rico, Cuba, Filipinas, etc. Muito obrigado. Muchas gracias. He terminado. A ver. Muito obrigada também, doutora Carmen, por este passeio que nos proporcionou à custa do São Telmo, seja ele quem for, não é? Vamos dar a palavra a quem quiser usar para eventualmente colocar alguma questão à nossa conferencista. Faz favor, quem é que seja intervir? O senhor comandante Servães e depois a professora Maria do Rosário, faz favor. Depois já vou aos quadradinhos. Comandante, faz favor. Mas para declaração de ingresso, que é o facto de ser variante ou ter sido, e não le oigo. O culto não le oigo. a São Pedro Telmo ou São Pedro Gonçalves Telmo, como aparece muitas vezes, e de acompanhar regularmente em diversas procissões, nomeadamente em São Martinho de Porto, em Nazaré, em Peniche,
só para falar destas três que não foram mencionadas, mas de norte a sul da costa portuguesa encontramos realmente, como foi muito bem assinalado, o culto de São Pedro Telmo, que se estende, como foi também agora dito no final, às Ilhas Madeira, Açores. Pelo menos conheço uma capela muito interessante e arquitetonicamente uma capela renascentista em Santa Maria, na ilha de Santa Maria, vale a pena visitá-la. Na terceira, em São Miguel. E, portanto, resta-me felicitar a conferencista por esta magnífica exposição e recordação de um santo que persiste na nossa memória, centrando já agora na minha cidade natal, para onde foi, ainda recentemente, em 2005, transferida uma relíquia do santo desde Tuio para a Igreja do Corpo Santo, Massarelos, em 2005, o Bispo Dom Hermindo, uma cerimónia bastante interessante. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Comandante. Eu dou a palavra agora ao Dr. Candeias também, e depois à professora Maria do Rosário, e depois já vou aos quadrinhos. Rapidamente. Pode não ser rapidamente, pode ter concluído. Não. Peço desculpa à doutora Maria do Rosário, mas por estar aqui ao lado, para não mudarmos o microfone. Foi uma agradável surpresa. Eu vinha à espera de outra conferência, mas ainda bem que foi assim, que abradámos sobretudo pela história da arte e pela biografia de um santo que eu conhecia, mas não com esta qualidade. Porquê? Eu digo porquê. Como sabe, resido fundamentalmente em Abrantes, onde havia 2 conventos de dominicanos, um de freiras, portanto, um feminino e um masculino. Foram famosos no outro tempo. E no espólio, que praticamente desapareceu todo, mas restam algumas coisas, havia uma gravura, um livro de São Pedro Gonçalves, que eu nunca liguei muito porque não se fazia a mínima ideia que se ligava ao São Telmo, e dizia eu há pouco que não estava à espera, porque eu esperava que derivássemos mais para as navegações dos fogos de São Telmo, era por aí que eu estava, mas ainda bem que foi assim, porque veio descobrir esta faceta completamente nova, e agora despertou em mim uma curiosidade de voltar ao tal São Pedro Gonçalves, que é São Telmo, que é Corpo Santo e tudo mais, porque é capaz de haver por lá mais gravuras, sobretudo nas pinturas das igrejas, porque estou a lembrar de uma que é a dos Navegantes, em São Vicente, que tem pinturas, e que vou já com alguma pressa ver se há alguma relação com o São Pedro Gonçalves, que de facto deve haver por lá mais coisas, porque foi assim tão importante como acabamos de agora ver. Portanto, foi uma agradável. E parabéns por nos trazer esta comunicação que parecia simples, mas que ao fim e ao cabo é tão vasta. É verdade. Pronto. E é sempre assim se vai alargando os nossos horizontes. Sim, é verdade. E ficamos sem saber essa coisa de São Telmo. Quero. Não há professor Maria do Rosário, faz favor. Professor Maria do Rosário é que nos vai esclarecer. Não, eu vou felicitar a professora Carmen por esta belíssima conferência, que creio que por todo o seu trabalho de iconologia e iconografia perpassa em muitos domínios da história religiosa, porque temos aqui os caminhos de Santiago invocados, temos a Ordem Dominicana sempre presente, temos de facto todas os santos protetores dos navegantes, e depois a junção de 2 termos que para mim tinham ficado sempre um pouco confusos, essa ligação, e aqui a senhora professora falou, São Pedro Fernandes Telmo depois é designado como Corpo Santo. Ora, dentro da simbólica e de toda a teologia cristã, o Corpo Santo, porque é que, não sei se isso aí seria uma questão teológica, porque é que este santo teve o privilégio de lhe ser adstrito
esta designação Corpo Santo, nós vemos, de facto, é uma pergunta que, de facto, que me pus a mim como cristã católica. Nós temos a devoção e, de facto, ao grande mistério, de facto, à doação, de facto, da Eucaristia. Ora, porquê? Qual a razão? Será porque era um santo da Ordem Dominicana? Como é que este santo teve esta honra de ser designado depois Corpo Santo? Eu sei, numa das pessoas da minha família, por exemplo, havia uma devoção das irmãs terceiras dominicanas que iam sempre ao Corpo Santo, para o Cais de Sodré, e no fundo aquilo é também uma área marítima. Mas, de facto, essa designação é uma questão talvez teológica, ou iconológica, ou iconográfica, mas que este mistério e todas estas linhas, a senhora professora evocou. Portanto, transcendem muito aquilo que nós vinhamos à espera, de facto, de uma exposição muito temática, muito circunscrita, e não. Ela teve uma amplidão que, de facto, nos encantou, e o que queria agradecer e cumprimentar a senhora professora Maria Carmen. Muito obrigada, professor Leão de Rosário. Antes de dar a palavra à doutora Carmen, pergunto das pessoas que estão aos quadradinhos, não vejo nenhuma mão no ar. Alguma mão que esteja no ar e eu não tenha visto? Não, então as mãos estão todas sossegadinhas. Então ninguém quer intervir aí, desse lado? Então vou passar a palavra à nossa conferencista para responder aquilo que se lhe aprovesse, se achar que sim, a estas questões ou a estes elogios também que lhe foram colocados. Bueno, yo quiero agradecer las palabras de los cuatro y de todos, porque he vuelto a retomar el tema de San Telmo, Pedro González, Corpus Santo, y estoy entusiasmada de seguir trabajando, porque además en Portugal hay muchísimos testimonios, más incluso que en España, y que, bueno, en Tui, bueno, en Galicia, por supuesto, pero en Portugal hay muchísima tradición por Corpus Santo. Incluso además se difundió mucho en los azulejos de los siglos XVI, XVII y XVIII. Y hoy he presentado una pequeña muestra, pero sé que hay muchísimas obras muy valiosas y seguro que algunas desconocidas. Hay que tener en cuenta también que las imágenes más antiguas se conservan en Portugal. Las esculturas en piedra, se han perdido muchas en España y en Portugal, pero el patrimonio portugués es muy valioso. La primera pregunta que me hizo el doctor, no le he oído muy bien porque tenía el micrófono mal y lo recuperé casi a la mitad. Entonces me hablaba un poco de Mazarelos, pero no pude entenderle bien. Pido que me disculpe y en todo caso, si quiere, que me escriba y yo le contesto, que me escriba un correo, le pido disculpas. Y después, la segunda la segunda autora que me ha preguntado, pues sí, me comentó que no conocía esa cualidad, porque es que es cierto que mucha gente no sabe que Pedro González, Corposanto, o Fray Pedro González, dominico, no sabe que es San Telmo. Hay mucha confusión y creo que es importante aclararlo, porque hoy en día incluso en Tui, que se celebran las fiestas de San Telmo y es el patrono de Tui, San Telmo, hay personas que no saben que es Fray Pedro González, un dominico, fraile dominico del siglo XIII, el San Telmo. Entonces, bueno, eso es un poco complicado porque realmente hasta el siglo XVIII no lo aclaró el padre Flórez en la España Sagrada, cuando explicó la diferencia que existe entre Sant Elmo, el obispo, y Sant Telmo, el dominico. Entonces yo les agradezco muchísimo que me hayan escuchado y voy a seguir trabajando sobre este tema, sobre San Telmo, sobre las imágenes de San Telmo en Portugal y en España, claro, por supuesto, y en ultramar, que hay muchas también. Y bueno, pues me ha gustado mucho volver a encontrarme con ustedes, con la presidenta Manuela,
doña Manuela, que hacía tantos años que físicamente no nos veíamos, y yo seguiré viendo las sesiones, aunque me coincide muy mal el horario porque la hora que empiezan ustedes todavía estoy yo trabajando en la Academia de la Historia. Yo ya no estoy en la universidad, estuve solo 2 años de profesora asociada y desde entonces estoy en la Real Academia de la Historia, en la biblioteca, y soy la responsable de la sección de cartografía y artes gráficas. Y soy también la responsable de la biblioteca digital, que les invito a que la conozcan. Ya les mandaré el enlace porque tenemos unas colecciones muy ricas que están a disposición de todos ustedes, vinculadas también con Hispana y con Europeana, la Biblioteca Digital Europea, y hay cosas que son muy bonitas y les puede interesar. Yo especialmente catalogo la cartografía, material gráfico, estampas, dibujos y fotografías, y también en ocasiones manuscritos. Entonces, bueno, doy las gracias a todos y estoy encantada de... Saludo también al vicepresidente Miguel, que creo que está conectado, don Miguel Correia, que también le conocí en España hace unos años, estuve con él, y bueno, pues me alegro de haberle visto aquí en el vídeo. Sí, ahora me lo están poniendo y le quiero saludar porque estuve con él hace unos años en España en un congreso que presidió el rey de España, el rey Felipe. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Muito bem, maior disponibilidade não pode ser, portanto, contamos com o Carmen, vamos continuar a pensar no Pedro Gonçalves ou no São Telmo e vamos à procura do resto. Eu agradeço muito. Mais alguém deseja usar a palavra? Eu voltei a perguntar, mais alguém deseja intervir? Não? Então, resta agradecer muito a vossa presença, mas muito particularmente a presença da nossa Carmen Manso, que hoje quis aqui estar connosco e que nós desejamos que agora não passe que não passe tantos anos sem voltar. Brevemente nos traga realmente a informação, partilhe a sua muita investigação, o seu muito saber, sobretudo não, o saber é próprio, mas aquilo que lhe permite ir mais longe, realmente esta sua função na Real Academia de História, onde realmente é dona de tudo quanto é imagem. Já sabemos com quem podemos contar, agradecemos muito, lá iremos quando for necessário. Muito obrigada. Diz, Carmen. Prometo colaborar asiduamente con la Academia. Muito obrigada. Continuando, periódicamente. Muito bem. Obrigada então por teres vindo. Volta sempre que possas. A Carmen de vez em quando está de facto aos quadradinhos também connosco. Vai continuar a estar e vai continuar a partilhar connosco o seu muito saber que eu agradeço. Vamos despedir, dizer boa tarde a todas e a todos. Padre Vítor me diz, tem tantas saudades de ouvir. Não se mete comigo. Já um bocadinho meti com ele, no princípio nada, pronto. Padre Vítor Melícia, estou com saudades suas. Não quero. Pronto, é que há bocado não o cumprimentei, disse que estava com saudades, não me ligou. Agora digo-lhe que estou com saudades, não me ligam, melhor eu desistir mesmo. Portanto, vamos embora. Ele deve estar com dificuldades de audição, Vamos então despedir-nos. Lembrar que na próxima semana não há sessão. Há muita sabedoria na cabeça de cada um, mas sessão aqui na Academia não há, porque é quarta-feira de ciências, também temos direito a um dia de feriado, não é? Portanto, na quarta-feira não há, retomaremos, se Deus quiser, no dia 12. No dia 12, chamo a vossa atenção e peço muito a vossa presença para acolhermos uma académica que vem pela primeira vez à Academia e que está na Universidade dos Açores, a Susana Goulart Costa, que nos veio exatamente trazer a seguinte conferência: Angra, desafios de uma diocese atlântica
no período fundacional. Portanto, vamos ter aqui história dos Açores, muito concretamente da Diocese de Angra, que a Susana Goulart nos vai trazer neste primeiro dia, nesta primeira vez que vai fazer uma conferência na Academia. Portanto, convidar todas e todos, na medida do possível, a estarem connosco, não apenas para ouvirmos aquela que nos tem a dizer, e tem uma ótima investigação, eu sei, portanto, nesta área, mas não apenas para isso, mas também e, sobretudo, para fazermos o acolhimento a esta nossa jovem académica, que é das primeiras académicas dos Açores, depois dos velhos. Nós temos velhos no bom sentido, não é? Portanto, nós temos alguns professores dos Açores que já estão em idade mais avançada, reformados, etc. E esta Susana agora é das jovens professoras. Há uma outra que também é a Susana e que também entrou. São duas jovens professoras da Universidade dos Açores que colaboram, foram chamadas a ser académicas e que vêm aqui partilhar essa história de que sabemos tão pouco. Mas que é tão importante, que é a história dos Açores, como das restantes ilhas. De facto, sabemos muito pouco. À medida que vamos saber de alguma coisa, percebemos que sabemos. Eu falo por mim. À medida que vamos saber de alguma coisa, percebemos que havia muito mais que poderíamos perceber e, de facto, não fizemos. Portanto, certamente a Susana vem partilhar esse seu saber, nós vamos recebê-la e, portanto, peço, se possível, a vossa presença maior para este acolhimento. Para já, vou-me despedir. Não sei se desejo bom carnaval, não, nem sei se é feriado. Eu vou desejar uma boa semana de descanso e dizer que conto convosco no próximo dia 12 de abril, se Deus quiser. Muito obrigada a quem está aos quadradinhos, muito obrigada a quem está, e as palmas para a nossa conferência. Muito obrigada, Carmen. Até à próxima. Obrigada. Até sempre.